la pregunta del millón es que en medio de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestros hogares, nos hemos desconectado, o sea, no a propósito, muchas veces es circunstancial. Pero la pregunta que yo me he hecho, preparando este sermón, esta semana sobre todo, es, ¿dónde están mis ojos? ¿Dónde está mi atención? ¿A qué estoy prestando? ¿Estoy tomando en cuenta las señales que veo de mi vida espiritual que quizás no están bien? Con esto de la transición ahora, que Willy y Kristen en diciembre se van, ¿dónde estoy yo? Eso ha puesto, porque al final las transiciones o las cosas que ocurren en la vida revelan lo que hay aquí dentro, ¿verdad? Es decir, a veces las dificultades no es que causan estos pecados en nosotros, sino que revelan realmente cómo estamos. Y lo ponen de manifiesto, lo ponen a la luz. Igual que los síntomas, podemos tener síntomas, pero claro, si no prestamos atención, al final la enfermedad nos termina matando y se vuelve muy obvio. Entonces, a mí me gustaría hoy que el propósito del mensaje es que podamos mirar a Cristo en medio de todo lo que está pasando. Y para ello vamos a ir a un texto, ¿verdad? Y Dios me lo ha dado, así de claro, porque yo tenía algo en mente y estaba orando, Dios, dame el texto, cómo exactamente lo enfoco, y de repente cayó otro texto y no tenía nada que ver con lo que había planeado hace 3 semanas. Entonces me tocó matarme y pelearme con el texto estos días, básicamente. Y nada, voy a tratar de que la clase sea 20 minutos, pero no prometo nada. Puede que sea 30 minutos. Es más, hasta tengo fotitos que os voy a enseñar y vamos a aprender algo hoy. Pero bueno, os pido paciencia y espero que realmente Dios hable a cada uno de nuestros corazones, ¿vale? Entonces, el texto principal que vamos a analizar hoy todos juntos es la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 9 al 14. Repito, Hebreos, que es el último capítulo 13, versículo de 9 al 14. Vamos a concentrarnos ahí los siguientes 20 minutos. Y bueno, lo voy a leer así de corrido para que tengamos un poco el contexto y luego vamos a tratar de analizar cada punto juntos, ¿vale? Y tratar de encontrar respuesta a esto de cómo pongo mis ojos en Jesús en medio de todo lo que está pasando. ¿Cómo cobro urgencia de cómo estoy espiritualmente? Bien, vamos a leer. Y dice así: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, lo que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, y atención, que esto es el título del mensaje, este es el título del mensaje, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Bueno, si estás escuchando este texto por primera vez o nunca lo has estudiado de manera profunda por tu cuenta, esto te va a sonar muy raro. Es decir, yo la primera vez que leí, ¿qué ha dicho aquí? Ni me enteré. Y menciona varias cosas de los alimentos, de las carnes, del tabernáculo. Claro, porque el contexto de esta carta es para gente que era judía, gente que conocía el Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios del Antiguo Pacto muy bien. Claro, para nosotros, la mayoría de nosotros occidentales, ¿verdad? O que no estamos familiarizados con el judaísmo, eso nos suena muy mal si no hemos estudiado bien cómo funcionaba el pacto antiguo y el sistema de sacrificios para el perdón de los pecados, ¿vale? Pero no pasa nada, por eso he dicho que tengo fotitos, vamos a aprender. Este va a ser prédica / o / enseñanza, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar a nuestro primer punto. El primer punto es una pregunta para todos nosotros y es: ¿cómo sabemos si nuestros ojos están puestos en Jesús? Es decir, ¿cuál es el criterio?
para saber o para determinar si una persona, o tú, o yo, o nosotros como iglesia, estamos poniendo los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que miramos? ¿Cómo diagnosticamos si una persona realmente está poniendo los ojos en Jesús? Esa es la pregunta. Pues vamos a verlo. Las respuestas típicas, ¿verdad?, que muchas veces se oyen, es, bueno, pues si yo pienso mucho en Jesús, eso significa que yo ya estoy poniendo los ojos en Jesús, ¿verdad? Si tus pensamientos están en Jesús. Pero claro, podemos tener muchos pensamientos retorcidos sobre Jesús y no ser realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso tampoco vale. O, por ejemplo, si estoy orando mucho y me siento emocionalmente conectado con Jesús, pero también sabemos que muchas veces hay personas que se pueden sentir emocionalmente conectadas con Jesús de una manera superficial sin realmente estar sirviendo y amando a Jesús como Él quiere ser amado. Entonces, claro, es decir, que no es tan obvio, ¿verdad? La respuesta, no es tan obvio. Y por eso yo muchas veces digo que leer la Biblia no es fácil. Todo lo contrario, es difícil porque requiere mucha meditación, requiere mucho esfuerzo, requiere cavar en la Biblia para encontrar los tesoros encontrados en las Escrituras y realmente ser transformados por la palabra de Dios. Por eso no es sorpresa de que el Salmos 1 habla de que necesitamos meditar en la ley del Señor día y noche, ¿verdad? Bien, pues vamos a encontrar la respuesta en el versículo 9. Nos vamos a enfocar solamente en el versículo 9. Y lo leemos. Dice así: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Vale, aquí habla de gracia, la gracia de Dios, de ser fortalecidos nuestros corazones por la gracia de Dios, y luego por otro lado habla de alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Entonces, aquí parece que el autor de Hebreos, que no se sabe muy bien quién es, hay una dicotomía, es decir, hay una contraposición. Ser fortalecido con la gracia versus ser fortalecido con doctrinas diversas o alimentos. Eso es lo que vemos. Es decir, inicialmente encontramos uno o lo otro, o ser fortalecido por la gracia o ser fortalecido con doctrinas diversas o alimentos. Y alguno estará pensando aquí, bueno, Carlos, a mí me fortalece comer KFC, Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Es decir, ¿cómo que no se puede ser fortalecido con los alimentos? Pues claro que sí, o con el pollo a la brasa peruano, que está muy rico y recomiendo a todos que comáis. Entonces, claro, es decir, entonces, ¿qué está diciendo aquí el autor de Hebreos, verdad? Bien, pues aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que los judíos, para recibir, cuando cometían un pecado y querían ser perdonados, ellos iban con el animal, y esto es lo que mucha gente no sabe, y se lo llevaban al sumo sacerdote, ¿vale? Que estaba en la tienda del sacrificio y había un altar donde se cortaba el cuello del animal, se dejaba que saliera la sangre, muy gráfico todo eso, pero lo que no sabéis es que hay varios tipos de sacrificios, y yo no lo sabía hasta que fui a un manual del Antiguo Testamento gordo así, que tuve que revisarlo porque no sabía a qué se refería, y descubrí que algunos sacrificios, cuando sacrificaban los animales para que ese animal muriera por tu pecado, en lugar de que tú murieras físicamente, eso que hiciera como de expiación. Es decir, que era una sustitución por tus pecados. Alguien tiene que morir por tus pecados y la manera en cómo, de manera ritual en el Antiguo Testamento, era sacrificabas un animal en vez de ser tú sacrificado. Pero tenía que morir una vida inocente para tú ser perdonado. Curioso, ya empezamos a ver el paralelismo con Jesús, que es el Cordero de Dios y no por coincidencia, ¿vale? Entonces, básicamente, en uno de los sacrificios para el perdón de los pecados, tú, si eras pueblo de Israel, israelita, tú ibas con tu, no sé, depende de qué animal tuvieras, podían ser de distintos tipos, pero llevabas, imagínate, tu pollo, porque eras pobre y no tenías una vaca, ni un cordero, nada, un pollo, y se le llevabas al sacerdote. Pero en este sacrificio tú tenías que matar al animal, no el sumo sacerdote. Y después de sacrificar al animal, te tenías que comer al animal y el sumo sacerdote también se tenía que comer la carne del animal sacrificada. Claro, es decir, que en otros sacrificios los mataba el sumo sacerdote, pero en este en concreto también el que ofrecía el sacrificio tenía que matar al animal y luego comérselo.
Y claro, después de comerlo, uno era perdonado. Era como el rito para el perdón de los pecados, uno de los ritos. Y claro, por eso aquí está hablando de los alimentos. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos está diciendo, mira, ya no hace falta ir a matar un animal y comerte la carne para ser perdonado. Te vale con la gracia. Y claro, tú dices, bueno, ¿y esto qué relación tiene con el presente? Claro, ¿qué relación? O sea, ya no somos nosotros, ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, somos judíos. Claro, no somos judíos. Entonces, ¿qué tiene relevancia? Claro, pero simbólicamente hablando, alimentos o ese tipo de ritual que suplantaba o trataba de sustituir la gracia de Dios, ganártela tú en vez de que tú la recibas de Cristo, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser la comodidad, puede ser la prosperidad, pueden ser tus propias obras. Es decir, puede ser lo que sea que estamos sustituyendo que no nos deja ver la gracia de Dios. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vemos es que una persona que la manera de saber si una persona está caminando con Jesús y poniendo los ojos en Jesús es ser fortalecidos con la gracia de Dios independientemente de todo. Independientemente de todo. Ni nuestra riqueza, ni nuestra educación, ni nuestra prosperidad, ni cómo de psicológicamente sanos seamos, puede sustituir el ser fortalecidos por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual que seas un bebé cristiano o una bebé cristiana, da igual que lleves 10, 15 años en la fe, el sacrificio de Cristo en la cruz y la gracia que se nos ha sido dada por su sacrificio debe seguir fortaleciéndonos hasta el día de hoy. Es decir, a veces planteamos la idea de la gracia como algo que solamente tiene un poder fuerte cuando te arrepientes por primera vez y eres bautizado. Y eso es una doctrina equivocada. No, la gracia de Dios te sigue fortaleciendo cada día y mientras más viejo seas, mientras más vieja seas, debes seguir haciéndolo. Es decir, debemos volver a Jesús siempre, volver al fundamento de nuestra fe. Esa es la cuestión, eso es lo que está planteando aquí el autor de Hebreos. Y cuando hablamos de fe es curioso porque muchas veces interpretamos la fe de una manera muy inmadura. Es decir, a veces pensamos que tener fe es conocer las doctrinas bíblicas y creer que son reales, pero creer de un modo como muy intelectual, ¿no? Es decir, que no tiene ningún efecto en cómo interpretamos y sentimos la realidad. Pero creer va mucho más allá. Creer tener fe y poner los ojos en Jesús es creer en la gracia presente y futura, es decir, que tiene un impacto completo en cómo interpretamos la realidad, cómo sentimos la realidad. Para algunos de vosotros que ya habéis leído el Antiguo Testamento, y los que no pasa nada, lo cuento brevemente. Por ejemplo, en Israel cuando estaban escapando de Egipto y estaban en búsqueda de la tierra prometida, y mandaron unos espías para ver qué pasaba en la tierra prometida para tener un plan de conquista. Fueron varios espías y la mayoría de espías volvió y dijeron, oh, hay gente muy alta, muy fuerte, tienen un gran ejército, no podemos ir a la tierra prometida, no podemos. Y de repente vienen Josué y Caleb, que eran dos de los espías que también fueron, y decían, ¿cómo? No, ellos vieron una realidad completamente distinta, radicalmente distinta, y Josué y Caleb vieron una oportunidad en la que Dios iba a actuar. Es decir, sintieron, interpretaron la realidad, la misma cosa que vieron la misma ciudad con el mismo ejército enemigo que tenían que conquistar. Sin embargo, gran parte del grupo de espías tenía miedo, le faltaba fe y decían, no podemos conquistarlo. Y sin embargo, Josué y Caleb vieron exactamente lo mismo y sin embargo, tenían una interpretación completamente distinta de lo que Dios podía hacer. Entonces, cuando hablamos de fe, de este tipo de fe, de ser fortalecidos en la gracia, porque para creer en la gracia hay que tener mucha fe, no es que la ves aquí en la mesa, ¿no? Como un objeto físico. Para creer en la gracia, para tener ese tipo de fe del que estamos hablando aquí, es un tipo de fe que tiene un efecto, ya digo, desde el punto de partida de que lo sientes físicamente, corporalmente, en todos los sentidos, que no es simplemente una fe intelectual muerta, de ideas, grandes ideas sobre la teología o de la Biblia. No, es una fe que realmente te revuelve y que puedes ver a Dios en cada dificultad que ves en la vida, ves una oportunidad en la que Dios va a actuar, básicamente. Ahora bien, uno dice, bueno, yo no tengo esa fe.
o no me siento que estoy fortalecido en la gracia a ese nivel, que requiere una fe de ese nivel. Ser fortalecido en la gracia requiere solamente poner los ojos en Jesús, porque el dador de la gracia es Jesús. No hay gracia sin sacrificio, como hemos podido ver. No puede haber gracia sin sacrificio. Entonces uno podría pensar, bueno, pues yo no estoy ahí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llego ahí? Claro, ¿cómo pasamos de punto B a punto A? Y esa es la gran pregunta. Entonces, vamos a ver que la fe en las escrituras, como lo vamos a ver ahora, no es como un esfuerzo de ser positivo. También confundimos a veces la fe con esto de ser positivo. Vamos a ser positivos, voy a estimularme fisiológicamente para sentirme bien ante la realidad. No, no se trata. La fe siempre es en relación a una verdad espiritual. La fe viene por el resultado de haber visto algo, la gloria de Dios, Dios pasar, Dios actuar, Dios diciéndote. O sea, es decir, que la fe es un resultado de haber visto una realidad espiritual inexplicable muchas veces. De eso se trata, no de tú esforzarte, voy a tener fe. Bueno, buena suerte, porque no se puede crear fe por crear. Es un resultado de haber sido tocado por la presencia de Dios muchas veces. Bien, entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues vamos a ver el versículo del 10 al 11. Y aquí vamos a tratar de ver qué relación tiene el título del sermón con el versículo 10 y el 11. ¿Dónde hallamos este tipo de fe para ser fortalecidos en la gracia? ¿Dónde lo hallamos? Vamos a leerlo. Versículo 10 al 11. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Bueno, esto ha sonado a latín antiguo y bueno, yo tampoco me enteré la primera vez que lo leí. Así que lo que vamos a hacer es, he preparado unas imágenes para hacerlo más visual de lo que habla aquí mientras voy explicando estas dos escrituras, lo que está tratando de decir, y luego vamos a ver la relación que tiene con esto de salir fuera, encontrarnos a Jesús, con Jesús fuera del campamento. A ver si se ve, que no sé si se va a ver bien esto. Bien, a ver, vamos a compartir. Vale, se ve, ¿no? Vale, fenomenal. Pues aquí tenéis lo que era el tabernáculo. Es decir, esto de aquí era el tabernáculo, donde se sacrificaban, ¿vale? Aquí esto era el altar. Es decir, cuando tú eras parte de Israel, Israel se ponía alrededor del tabernáculo. Aquí está el altar, en esta parte el fuego, el altar, aquí cerca del altar se degollaba al animal, aquí es un lavatorio donde se lavaban las manos y aquí dentro habían dos cosas. Y a ver si puedo, a ver si se ve esto. Ah, no, espérate, tengo que compartir la otra pantalla. A ver, vamos a ver este otro plano. Esperar, que se va a ver más bien, mejor. Aquí. Entonces, aquí tenemos un plano de cómo se ve, ¿no? Tenemos la entrada aquí, luego el altar de bronce, la fuente, y aquí dentro, que esto es en realidad el tabernáculo, o la tienda, ¿vale? Se le llama la tienda del tabernáculo, tal. Aquí solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿vale? Aquí tenía la mesa de proposición, donde tenía unas cosas, el candelabro, el altar de incienso, que se quemaba para simular la presencia de Dios, y aquí tenemos el arca del pacto, que aquí en teoría era donde la presencia de Dios estaba y donde era el lugar santísimo, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba aquí y mencionaba el nombre de Dios una vez al año. Solo era tan sagrado que mencionaba el nombre de Dios una vez al año. Pues que está el versículo 10 al 11 está narrando el día de la expiación, que era uno de los días más importantes en el sistema judío, ¿vale? Y básicamente se sacrificaba un toro joven, o novillo, también se le llama aquí, se les sacrificaba en el altar de bronce, aquí, para limpiar los pecados al sumo sacerdote. Ese era el primer paso. Se sacrificaba un toro para que el sumo sacerdote se limpiara de sus pecados. Luego se sacrificaba a un macho cabrío, es decir, a una cabra. A una cabra se sacrificaba para el perdón de los pecados del pueblo. Y había otro macho cabrío, es decir, habían dos machos cabríos, pero había otro macho cabrío
que era también que a él a este macho cabrío, a este segundo macho cabrío, no se le sacrificaba, sino que se le ponía una cosa en la cabeza y se le pasaban los pecados del pueblo y se le exiliaba fuera en el desierto para que se llevara los pecados del pueblo lejos, como un símbolo de que han sido perdonados y olvidados, ¿vale? Y entonces, esto ayudaba a que Israel podía entrar a la presencia de Dios porque habían sido perdonados. Fíjate todo el ritual que había que hacer. Entonces, aquí dice que el sacerdote, claro, había una cosa muy peculiar de este sacrificio, de que el toro que estoy hablando aquí, que se sacrificaba para que el sacerdote pudiera ser perdonado, y el macho cabrío que también se sacrificaba para el perdón de los pecados del pueblo, no se comían. Estos sí que no se podían comer. Se tenían que llevar fuera del campamento para ser quemados y nadie los podía comer. Estos sí que no se comían. Claro, por eso aquí dice que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Claro, el sacerdote, los que están aquí, no podían comer esa comida sacrificada. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario, claro, porque la sangre que derramaban del toro y del macho cabrío, luego el sacerdote se metía aquí y digamos que como que salpicaba la sangre en las cortinas, que aquí había unas cortinas, para que quedara purificado todo el lugar donde Dios habitaba. Ese era un poco el simbolismo, que la sangre purifica, básicamente. Pero aquí dice en el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un sacrificio que no podían comer los sacerdotes y que tenían que ser llevados, que era justo el día de la expiación. Es decir, el día donde Israel era perdonado de sus pecados, donde era como uno de los rituales más importantes que existía en el año. Aquí dejo de compartir ya. Entonces, y aquí está la parte culmen, atención, porque, vale, si no nos podemos comer el toro y el macho cabrío, ¿qué hay fuera del tabernáculo? ¿Por qué dice el escritor de Hebreos en el versículo 13, que lo dice así, lo leo aquí, dice 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Y entonces aquí el autor de Hebreos está estableciendo un paralelismo entre ese sacrificio de perdón de pecados que no se podía comer la carne, sino que se quemaba fuera, y también el macho cabrío que se dejaba exiliado en el desierto a morir para el perdón de los pecados, y de repente es un paralelismo de Jesús también fuera del campamento. Entonces, la pregunta que os hago es, ¿qué hay fuera del campamento para comer? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Gracia, perdón, porque Cristo era ese toro, ese macho cabrío exiliado para el perdón de nuestros pecados. Por eso, cuando el autor de Hebreos dice, salgamos fuera del campamento a encontrarnos con Jesús, lo que nos está diciendo es, come gracia, no hay carne para ti, come gracia, come perdón, come esperanza, come un futuro lleno de luz y perdonado, porque ya no hace falta salvarte tú por tus propios instrumentos. Ya se acabó el sistema ritual antiguo. Ahora tenemos un Salvador que ha dado la vida por nosotros. Por eso dice, salgamos fuera del campamento a encontrarnos con Jesús. Porque Jesús representa ese sumo sacrificio. Jesús representa ese macho cabrío exiliado, muerto por nuestros pecados. Y es esa verdad espiritual que debe fortalecernos espiritualmente. Claro, es que no se trata de hacer más o de cambiar comportamientos, no. Porque en las Escrituras, el por qué hacemos lo que hacemos y el para qué lo hacemos importa mucho más que el simple hecho de hacer algo. Esa es la cuestión. Que importa mucho más que el simple hecho de hacer algo. Porque si tú haces, eso es práctica vacía. Porque no has entendido la motivación que nos debe guiar. Y es que fuera del campamento hay un alimento que es gracia, que es perdón. Por eso nos dice el autor de Hebreos, fortaleceros, es bueno que el corazón esté fortalecido por la gracia. Y no se refiere al corazón físico, se refiere a toda tu identidad como persona, a todo tu ser. Porque lo que está tratando de decir es que
ser fortalecidos en la gracia y luego establecer de que Jesús está fuera del campamento, es básicamente una manera de vivir nuestras vidas. De vivir. Ahora bien, esto tiene otro sentido. Porque, claro, no solamente es que cada mañana tenemos, digamos, un desayuno de gracia fuera del campamento, sino que también nosotros debemos modelar ese estilo de vida de sacrificio. También nosotros necesitamos ser fortalecidos por la gracia y ayudar a otros a ser fortalecidos por la gracia. Entonces, esta es la realidad espiritual que, de nuevo, debe ayudarnos. Entonces, la pregunta que yo me hice estudiando este texto es, ¿cuál es el reto? ¿Por qué si fuera del campamento todos los días yo tengo un desayuno de gracia y de perdón? ¿Por qué no lo como? ¿Qué me impide ser fortalecido en la gracia y poner mis ojos en el Salvador, en el que me da ese desayuno cada día, en el que ya entregó su vida por mí? ¿Qué es lo que me impide eso? Y algo que yo me he dado cuenta y que me gustaría ser vulnerable con esto, es que el reto que yo veo en este siglo XXI, y yo creo que es el reto de todos los humanos, pero creo que aquí la mayoría de nosotros vivimos en España, creo que todos estamos en España, que es un país relativamente estable y que mucho más estable que Perú, eso lo puedo decir. Yo creo que el reto para nosotros, el reto que nos impide salir del campamento y encontrarnos con Jesús, con ese alimento de gracia, con eso que va más allá del ritual, de lo que podemos nosotros hacer con nuestras fuerzas, es que muchas veces vivimos, no lo decimos porque decimos somos cristianos y tal, ¿no? Pero podemos vivir de un modo, o creer de un modo, o sentir la realidad de un modo que intenta hacer de esta vida el paraíso. Es decir, como que tratamos de intentar que esta vida terrenal se vuelva el paraíso. Y que en cierto sentido también salir fuera del campamento significa dejar nuestra comodidad, ¿verdad? Y vivir una vida de sacrificio de Jesús. Y poner los ojos de Jesús a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y ese es el reto. Y aquí lo vemos en el versículo 14, ¿no? Dice, una de las razones que nos da el autor de Hebreos para salir fuera del campamento es la siguiente. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Es decir, ¿y qué quiere decir esto? Es que necesitamos dejar de maximizar o de tratar de incrementar la comodidad en esta tierra. Esto no debemos hacer de esta tierra, de esta vida, nuestro paraíso. Esta vida no es el fin de nuestras vidas. Hemos sido creados para algo que es eterno, para algo que es mucho más grande que esto. Y muchas veces me encuentro a mí mismo tratando de maximizar la comodidad, el confort, sentirme bien y digo, bueno, ya cuando llega esta estabilidad me empezaré a sacrificar, tal, pero lo que no nos damos cuenta es que ese es un síntoma de no estar poniendo los ojos en Jesús. Ese es un síntoma de que algo está empezando a estar mal. Y algo que, por ejemplo, siendo más concreto, ¿no? Me he dado cuenta, es curioso porque yo nunca en el pasado luchaba con esto. O sea, la típica lucha que yo tuve de joven era con la lujuria. Bueno, tenía varias, pero la que más obvia era esa y bueno, entre muchas otras, ¿no? Y últimamente cuando estaba teniendo este tiempo con Dios y estaba leyendo este texto y digo, es verdad, ¿qué me impide salir a mí y encontrarme con Jesús fuera del campamento y ser fortalecido en la gracia? Y lo que me di cuenta es que era la comodidad. Estoy cómodo en el campamento. Estoy calentito. No quiero salir de ahí. Y, por ejemplo, algo que empecé a ver es que Dios me reveló que estaba intentando hacer de mi vida en la tierra un paraíso. Por ejemplo, el amor al dinero. El amor al dinero era algo que tampoco tengo mucho dinero. Entonces, pero eso te demuestra que no hace falta tener mucho dinero para tener amor al dinero. Es más, hay gente que ama mucho al dinero y no tiene nada de dinero. Está pensando todo el día en dinero. Entonces, el amor al dinero, el amor a la comodidad, el materialismo, el consumismo, y es lo que he tenido que confrontar en mí, decir, ¿qué estoy pensando? Decir, no estoy enfocado en lo que, o sea, mis ojos no están puestos en Jesús, están puestos en maximizar la comodidad dentro del campamento.
¿no? Es como que me estoy quedando ahí, en lo antiguo, en cómo vivía yo antes. Y lo increíble de todo esto es que, y ya os dejo con un reto para que podáis pensar más en esto, es que no necesitas salir del campamento tú solo. El increíble regalo que tenemos gracias al sacrificio de Jesús es que sin el sacrificio de Jesús en la cruz no habría iglesia. Es decir, no habría lo que estamos teniendo ahora mismo. Una comunión entre gente que ha sido perdonada gracias al amor de Dios. Entonces, no necesitamos hacerlo solos. Puede que tú te sientas como diciendo, bueno, Carlos, entiendo tal, pero no me siento con fuerzas de yo salir al campamento, no sé por dónde empezar. Y te digo, mira, no estás solo, no estás sola, no tienes que tener todas las respuestas. Y mi consejo, me encanta lo que dice en el versículo 7 del mismo capítulo, en Hebreos 13, justo lo dice antes de todo lo que he leído, y dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Es decir, aquí nos dice que nos acordemos y que imitemos el resultado de la conducta y la fe de la gente. Entonces, no necesitas hacerlo solo. Necesitas aprender a imitar la fe de gente que ya está fuera del campamento y está diciendo, hey, estoy afuera, vente, ¿qué tengo que hacer? Haz esto, ponete aquí, tal, para salir fuera. ¿Sabes? Es que no tienes que tú tener toda la respuesta, pero como el chico Olier que os dije del cáncer, él tuvo que perseverar y ir a varios hospitales, porque mucha gente le daba el diagnóstico falso, pero si realmente queremos salir del campamento, vamos a salir del campamento. Vamos a lograr entrar en ese contacto y ser fortalecidos en la gracia en nuestro corazón. Y algo que me gustaría recomendar, y esto es, digamos, una exhortación en general, es que tener cuidado, porque la gente que tiene mucho tiempo en la iglesia o que sabe de la Biblia no significa que son imitables. Aquí está hablando de imitar, dice, considerando el resultado de su conducta. Resultado de su conducta, imitar su fe. Es decir, que debemos imitar la fe de aquellos cuyo resultado de su conducta son frutos del Espíritu, que es obvio. Y necesitamos buscar a esas personas que nos ayuden a aprender a salir del campamento, a buscar a Jesús, a poner los ojos en Él. Otro consejo que también tengo, sobre todo para la gente que son adolescentes o que están en campus, es un Proverbios, que es en el capítulo 13, Proverbios capítulo 13, número 20, que siempre me ha encantado esta escritura, y es el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría no es algo con lo que se nace, sino que se adquiere, y se adquiere de gente que es sabia. Y muchas veces pensamos que mi grupito va a estar al mismo nivel de madurez y sabiduría, y sobre todo cuando eres joven, y eso es equivocado. Necesitáis buscar mentores, necesitáis buscar gente madura. Y tú dices, es que no los tengo aquí en la iglesia o no conecto tal. Pues busca afuera, pero es eso, se trata de buscar más allá, de imitar la fe de otros que caminan como Jesús, que ya están fuera del campamento, que están ya, digamos, muriendo por el mundo, no maximizando el confort, sino realmente buscando las necesidades y no haciendo de esta tierra, de esta vida terrenal, el paraíso. Entonces, ese es mi ánimo para vosotros, de que podamos siempre poner los ojos en Jesús, siempre. Da igual, yo sé que a veces, yo me decepciono a veces, ¿no? Porque digo, ¿cuál es la varita mágica para estar bien espiritualmente? Y por un lado, no hay varita mágica, la vida es dura y hay que perseverar. Y por el otro lado, sí hay varita mágica. La varita mágica es Cristo. ¿Sabes? Pero no viene carnalmente fácil, porque el pecado está 24 horas atacándonos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos perseverar y salir fuera del campamento, salir de la zona de confort, parar de intentar de que esta tierra sea nuestro paraíso y poner los ojos en Jesús, poner los ojos en la vida eterna, poner los ojos en lo que va a venir, para que podamos vivir una vida santa y de sacrificio aquí en la tierra. Y bueno, pues con eso, muchas gracias por esto.